Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos y la persona de Dios. Vamos a comenzar este estudio de los atributos de Dios aprendiendo más acerca del atributo de la soberanía divina o la soberanía de Dios. Vamos a comenzar definiendo la soberanía como el ejercicio activo de gobierno que Dios ejerce sobre su creación y sus criaturas. Es la participación activa en el desarrollo de la vida de la creación y las criaturas. Dicho gobierno Dios lo ejerce a través de tres medios, que son los siguientes: el decreto divino, la predestinación, el decreto divino, la providencia y la predestinación. Son tres aspectos de la soberanía divina por medio de los cuales Dios se hace partícipe, por medio de los cuales Dios nos hace conocer que Él es rey y gobierna por sobre su creación. Vamos a comenzar hablando acerca del decreto divino. Pero para hablar acerca del decreto divino es importante que hablemos sobre el consejo de Dios. El consejo de Dios es un evento que ocurrió en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, antes de toda creación, cuando solo eran las tres personas de la Trinidad. Es un evento que ocurrió antes, en ese momento, en ese tiempo cuando solo era Dios llenándolo todo, en esa completa confraternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento eterno ocurrió este evento que es el en el cual se reunieron las tres personas de la Trinidad para hablar acerca de cómo glorificar a la segunda persona Trinidad, al Hijo de Dios. Para realizar esto, se ideó un plan para glorificar al Hijo de Dios. Por cuanto, como veremos en la doctrina de la Trinidad, los tres son uno, los tres son Dios, los tres son uno a la vez, pero a la vez los tres son diferentes. El hecho de que se decida glorificar al Hijo de Dios es igual que glorificar a Dios mismo, ya que Él es Dios también. En ese sentido, también vamos a ver más adelante el decreto el atributo de la supremacía de Dios o autocentricidad de Dios. Cuando hablábamos de la autocentricidad o hablamos acerca de la supremacía de Dios, hablamos acerca de que Él es el todo en todo y Él tiene una cualidad para ser Dios, es el hecho de que Él todo lo haga para su propia gloria. Por cuanto Él es Dios, Él es la persona más importante del universo, por lo cual Él tiene el derecho de hacer todo para su propia gloria. Tiene la obligación de hacer todo para su propia gloria. Lo que muchos dirán, eso es egoísmo, a mí me parece egoísta. No, Dios no es así. Si Dios no hace todo, si Dios hiciera las cosas para otra persona que no sea Él mismo, eso querría decir que hay alguien más importante que Dios, alguien superior a Dios, por lo cual Dios ya no sería, ya no sería el soberano. Por dichas razones, Dios lo hace todo para sí mismo, y eso es lo que le hace ser Dios Dios. Eso es también lo que lo hace diferente de los dioses, supuestos dioses con minúscula, de las culturas paganas, por cuanto ellos hacen las cosas dependiendo de otros seres, pero Dios lo hace todo sin depender de nadie, solo para su propia gloria. Ahora, en este plan eterno que Dios ideó para glorificar a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, Dios decidió que todo lo iba a hacer que para glorificar a su Hijo iba a ser a través de coronarlo como Rey soberano por sobre toda la creación. Para esto, para que sea Rey, Dios decidió crear un reino. Y este reino iba a ser la creación. Y los súbditos de este reino iban a ser la raza humana. Dios decretó todo en este principio eterno para la glorificación del Hijo de Dios a través de su coronación como rey. En dicho plan se quedó por lo cual la creación del universo, de las criaturas y especialmente de la raza humana. Además que también se decretó y se estableció la caída del hombre y la salvación de la humanidad.
también se decretó y se quedó la función que ocuparía cada persona de la Trinidad en la vida de la humanidad. Se decretó también qué función iba a cumplir cada miembro de la Trinidad en la salvación de la humanidad. Por lo cual, la ejecución de este plan eterno, la ejecución de este consejo de Dios, la ejecución práctica, el llevar esto a una práctica, es lo que nosotros conocemos como el decreto divino. Así que cuando hablamos del decreto divino estamos hablando acerca de la ejecución del plan de Dios. Es la ejecución de dicho plan de Dios. Dios no interviene como un vigilante, como alguien que simplemente está mirando de lejos de forma pasiva. Antes bien, Dios participa activamente, como guiando los pasos de su plan eterno. Dios participa activamente a través de las tres personas de la Trinidad, cada uno poniendo algo, haciendo algo, moviéndose de una manera, haciendo que este decreto y este plan eterno se cumpla. Arthur Pink, en su libro Los atributos de Dios, nos dice: el decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. El decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Es el hecho de que Dios ya tiene un propósito, ya has determinado todo lo que va a ocurrir en lo que nosotros para un futuro, que para Él todo ya fue hecho, todos los futuros y todo lo que ocurrió antes de nosotros ya fue ordenado en este propósito eterno. Para ver mejor esto, vamos a revisar algunos pasajes de la Biblia. Y vamos a iniciar con Efesios 3:11. Y Efesios 3:11 nos dice así: conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En este pasaje, ¿de qué nos está hablando? Nos habla acerca de la salvación obrada a través de Cristo, y nos dice que esto ocurrió conforme a su propósito eterno. Nos habla de que todo esto ya formaba de un propósito, de un plan en este pasaje. Ahora vamos a Hechos 2:23. Hechos 2:23 nos dice así: este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. En este pasaje nos habla acerca de la muerte de Jesús y nos dice: la muerte de Jesús no fue un accidente, sino obró conforme al propósito eterno de Dios. Dios lo determinó, Dios lo ordenó, Dios lo estableció, y todo ocurrió conforme a su propósito. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este pasaje. En ese sentido, una vez más, la Biblia nos afirma la existencia de un decreto, de un propósito eterno, según el cual ocurrieron las cosas. Ahora vamos a Salmo 2:7. En Salmo 2:7 nos dice: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Nos habla en este salmo, es un salmo el cual se cantaba cuando se ungía a un nuevo rey sobre Israel. Y en este salmo nos dice algo interesante, nos dice que el hecho de que se unja un nuevo rey, el hecho de que se elija un rey sobre Israel, todo formó parte del propósito, del decreto eterno de Dios, el cual está siendo revelado a través de los hechos.
a través de de los eventos que van ocurriendo en la historia. Pero todo ya fue escrito y establecido por Dios. Bueno, vamos a continuar viendo ahora las dos formas en las cuales el decreto funciona. Si bien la Biblia no nos dice que funciona en dos formas, no nos diferencia, pero nosotros lo vamos a hacer así para una mejor comprensión del tema. El decreto de Dios obra a través de dos formas, dos manifestaciones prácticas, que es la providencia de Dios y la predestinación de Dios. El decreto, como dije, en una Biblia cuando se habla del decreto no nos habla de una forma diferenciada, pero nosotros lo vamos a hacer así a causa de nuestro limitado entendimiento. Primeramente vamos a ver lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre la creación, en la cual entra la vida de la naturaleza misma, los animales, árboles, ríos y mares. Todos están controlados por el gobierno de Dios. Entonces, cuando hablamos del decreto de Dios, hablamos en un primer aspecto acerca de cómo Él gobierna, controla, guía con su mano, interviene en la vida de su creación y de sus criaturas. No hay río que rebase o que se seque sin que sea la voluntad de Dios. No hay mar que se levante sin que sea la voluntad de Dios. No hay, la luna y el sol no salen y dejan de salir si no es la voluntad de Dios. Los animales no viven y no mueren si no es por la voluntad de Dios. Toda vida está controlada y está sujeta a las manos de Dios. Todo está sujeto al gobierno de Dios. Cuando el físico Albert Einstein hace años analizaba el universo, él decía: Dios no juega a los dados. Si bien Albert Einstein no creía en el Dios de la Biblia, pero él sí creía en la existencia de un Dios que gobernaba todo, y él llegó a la conclusión de decir: en este universo, si es que existe un Dios, este Dios no hace las cosas. Jugar a los dados entendemos como jugar a la suerte, no echar a las suertes. Y en la suerte, o sea, es el azar. Puede que sí, como puede que no, todo depende de la suerte, no hay nada escrito. Sin embargo, que Albert Einstein decía: Dios, si existe un Dios en este universo, no juega a las suertes. Él lo tiene todo ordenado, porque vio que el universo está tan perfectamente establecido y funciona de una forma tan perfecta que necesariamente tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. En ese sentido entendemos entonces que todo está bajo el gobierno de Dios en cuanto a la vida de las criaturas. Ahora, en cuanto a la vida humana, la Biblia nos dice también que cada aspecto de la vida de los hombres está contemplada en los propósitos de Dios. Cada aspecto de la vida de los hombres está en las manos de Dios. ¿En qué familia vamos a nacer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué empleo vas a emprender? ¿Qué carrera vas a estudiar? Todo está en el propósito divino. Todo está contemplado en las manos de Dios. En todo Dios lo gobierna. En todo Dios lo hace. En todo Dios es el único que establece. Aún la vida de las naciones, la vida de los pueblos, la vida política de cada nación está en las manos de Dios. Él quita reyes, Él pone reyes. Él quita, Él hace, Él pone. Todo está dentro de las manos de Dios. En ese sentido es que no hay un aspecto que salga de las manos de Dios. Por lo cual tienes que entender, la vida humana, todos nos movemos en las manos de Dios. Y aunque muy difícil nos suene, aún de aceptar y aún complicado de aceptar tal vez, aún la crisis que actualmente hemos pasado y los problemas que hemos vivido, traumas que nos han afectado en el pasado, todo aún ha estado gobernado, establecido, dirigido
bajo la mano divina. No entendemos el propósito en este momento de por qué Dios permitió que sufriéramos cosas que hemos sufrido. No entendemos el propósito de por qué Dios permite que estemos viviendo esta pandemia, pero entendemos que la principal esencia de Dios es el amor. Si bien la Biblia nos dice Dios es soberano, pero solo del amor nos habla que es su esencia máxima. En ese sentido, aunque no entendemos lo que está pasando, podemos estar seguros de que todo va a estar bien, por cuanto Él es amor, y aunque no entendemos por qué, Él acompaña nuestras vidas. Ahora muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a gente buena? Cuando estudiamos más profundamente la Biblia, en la Biblia el tema de la doctrina del hombre, de qué es lo que la Biblia nos dice acerca del hombre, cómo es el hombre, también vamos a entender que algo que la Biblia también nos dice es ¿quién es bueno? ¿Quién puede decir yo soy un hombre bueno? Una cosa es decir yo soy moralmente aceptable ante la sociedad, pero esa moralidad no es nada confrontando a la moralidad de Dios. Que tú cumplas las leyes de los hombres nunca va a llegarte a ser y comparable a cumplir la ley de Dios. Por lo cual tampoco es que es nadie bueno. La única vez que algo malo le pasó a alguien bueno fue en la cruz del Calvario, cuando cuando el hombre más bueno de todos, el único hombre bueno, fue crucificado y colgado del madero, siendo inocente. Fue la única vez que le ocurrió algo malo a alguien bueno. Aparte de eso, la Biblia nos habla que Jesús, al estar en la cruz, cargó con el dolor, cargó con el dolor y el sufrimiento de todas las criaturas. Jesús nunca va a saber lo que siente un niño cuando Jesús, de lo que dice la Biblia, nunca fue de niño violado, como hoy en día vemos tantas noticias de niños violados. A Jesús nunca asesinaron a sus padres, como vemos hoy en día. Jesús vemos el cual nunca le rompió en el corazón una mujer, como a muchos hombres o a muchas chicas que un hombre les rompe el corazón. Y muchos dicen, Dios no me puede comprender, pero la Biblia nos dice que en la cruz Él cargó con el dolor de toda la humanidad. Por lo cual, ¿qué significaba eso? Que aunque Él nunca haya pasado por esas experiencias, Él sintió lo que sintió ese niño. Él sintió lo que se siente el que pierde a sus padres, el que ve a sus padres morir, el que vive en la pobreza, en la desesperación, el que no tiene que comer, al que le han roto el corazón. Él sintió lo que estas personas sienten. Y no solo eso, sino que a través de la cruz acompañó a estas personas en su dolor y en su sufrimiento. Por lo cual Jesús comprende, Jesús es presente. Y por cuanto Él era el hombre más puro y perfecto, Él sintió las emociones de forma más profunda. Por lo cual Él sintió el dolor como nunca ninguno de nosotros lo vamos a sentir. En ese sentido, Jesús no nos abandona en medio de las crisis. Él está presente a través de su cruz. Continuando con la soberanía, con la providencia de Dios, nada se escapa del control absoluto de Dios. Y ahora, para continuar profundizando esto, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Para esto vamos a ir a Daniel 4, 34 y 35. Y nos dice en Daniel 4, 34 y 35, dice, pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Quién está diciendo esto? El rey Nabucodonosor. ¿Cuándo está diciendo esto? Después de haber pasado por un tiempo de crisis, después de haber pasado por un tiempo de locura.
Dice la Biblia, en el relato de Daniel nos cuenta que Nabucodonosor tenía el reino más grande, estaba en la mejor etapa de Babilonia. Y en ese momento él dijo, yo he levantado esta ciudad con mi mano, con mi poder, olvidando que Dios gobierna, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Él se olvidó de la soberanía de Dios y no alabó a Dios por lo bueno que le estaba pasando, y Dios lo golpeó, y al golpearlo en ese momento él cayó en un estado de locura. Ah, Nabucodonosor cayó en estado de locura total. Ahora, en ese momento, ¿qué nos enseña? La Biblia nos enseña que él quedó en estado de locura y se comportaba como un animal y vivía con los animales y corría. Pero al pasar el tiempo, dice, Dios le devolvió la cordura y él se arrepintió de su pecado. Y al arrepentirse de su pecado, elevó este cántico en el cual, ¿qué es lo que resalta? La soberanía divina. ¿Por qué? Porque él entró en razón y entendió, todo viene de Dios, todo es de Dios, todo pertenece a Dios. Y en este pasaje nos ilustra bastante lo que es la soberanía de Dios. Vamos ahora a ver Isaías 46, 8 al 10. Isaías 46, 8 al 10 nos dice lo siguiente. Recuerden estos rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nos habla una vez más acerca del total poder de Dios gobernando a su creación. ¿Qué se le escapa a estas alturas de las manos de Dios? Nada, ni nadie. Todos estamos en la soberanía de Dios. Vamos a continuar ahora hablando acerca de el otro aspecto del decreto de Dios, que es la predestinación. La predestinación, ¿qué es? Es el gobierno de Dios sobre la salvación de los hombres. La salvación, como dijimos, también forma parte del consejo de Dios. Como dijimos, en la eternidad Dios no solo decretó el hecho de que sí iba a ser a Jesús rey, sino también se decretó cuál iba a ser su reino y quiénes iban a ser sus súbditos. Por lo cual, cuando hablamos acerca de predestinación, hablamos de la elección de Dios sobre quiénes van a ser sus súbditos y quiénes no. En ese sentido, en la eternidad Dios ya escogió quiénes iban a salvarse y quiénes no. Ya escogió Dios desde la eternidad la salvación de los hombres. Por lo cual la salvación de la raza humana, de quienes se salvan, no depende del que quiere ni del que corre, como dice Pablo, sino de Dios que quiere tener misericordia y de quien quiere tener misericordia. En ese sentido, Él es soberano y Él es poderoso. Vamos a ver más detalladamente acerca de la predestinación cuando hablemos acerca de en la doctrina de la salvación, en un curso también que vamos a tener más adelante. Por ahora vamos a decir solo esto sobre cómo Dios de la predestinación. Ahora, preguntas acerca aspectos de este. Sé que hablar de esto de la soberanía nos hace preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hay de la soberanía y la oración? ¿Qué hay de la soberanía y la lucha por la santidad? ¿Qué hay de la soberanía y la responsabilidad humana? Estos temas no los voy a descuidar, pero sí los voy a responder debido al tiempo en la clase del viernes. Ahí es donde voy a continuar hablando acerca de la soberanía y la responsabilidad humana, además de que vamos a ver otras teorías sobre la soberanía de Dios, visiones acerca de la predestinación y del gobierno de Dios equivocadas que podemos tener. Vamos a estar viendo estos aspectos y también vamos a ver la relación entre la pregunta que también nos estamos haciendo tal vez muchas, ¿dónde queda el libre albedrío? Y vamos a ver el aspecto de qué es albedrío, qué es voluntad y cómo se relaciona con la soberanía de Dios.
Todos estos aspectos los vamos a analizar y detallar más cuidadosamente la siguiente semana. Mejor dicho, el viernes que viene en la siguiente clase. Y bueno, hasta aquí. Gracias hermanos por continuar viendo los videos. El texto guía que vamos a escoger para esta primera etapa de la materia es el libro Los atributos de Dios de A.W. Pink, el cual vamos a ir subiendo en PDF estos días, este día al grupo para que puedan ir viendo hermanos. Va a haber un control de lectura, va a haber un examen, así que por favor vayamos leyendo el libro. No es un libro largo, no es un libro difícil. Por favor vayamos estudiando mis hermanos. Bendiciones y más que decirles y áspera ad áspera.